Como estudiante de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, estudiante de Derecho Nocturno en la asignatura de Derecho Constitucional. Traemos a colación el tema de la libertad de Stuart Mill, de nuestro grupo con la compañera Suri Severino, Andrés Cabal, Tapia y mi persona Adrián. A través de este conversatorio virtual traeremos a colación cómo Stuart Mill refleja el término de libertad a nivel general, ya su punto de vista. Y nosotros como estudiantes de Derecho ya llevamos una perspectiva diferente acerca de cómo nos sentamos nosotros en esta sociedad. Pero antes de continuar, quiero definir unos términos súper importantes, pues ya mencionados en la lectura, como lo es la libertad, que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y sociedad como el conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio en un tiempo determinado. Entonces, con esas dos definiciones, cada uno viene a dar una perspectiva entendida en este texto. Y posterior realizaremos un mapa mental acerca de toda esa información. Entonces, damos la palabra a nuestro compañero Andrés Cabarca. Gracias, compañero. Entonces, sabemos que en el inicio del texto, John Mill nos plantea de que en una sociedad no existe un contrato para tener cierta línea de conducta hacia los demás y que los actos de los individuos pueden ser perjudiciales a los demás si no se toma en consideración. John Mill también se hace la pregunta al inicio de él. Aunque la sociedad no esté fundada en un contrato, pero esté hecho del vivir de ella. Esto nos dice lo que acabo de decir, que puede que no estemos viviendo bajo un contrato, pero que sí debemos tener conductas hacia los demás, porque los derechos de los demás empiezan donde terminan los derechos propios. Entonces, compañero Dylan, adelante. Gracias, compañero. Bueno, más allá de esto, lo que nos trata de decir este autor, John Stuart Mill, es que la relación adecuada entre el individuo, la sociedad y Estado es aquella en la que los poderes de las instituciones salen o pueden interferir directamente en la esfera de la libertad individual. Dicho de otro modo, el Estado solo podrá intervenir sobre el individuo. En los casos en los que ésta haya cometido acciones que vulneren la libertad a continuación los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Para estos individuos que mantengan esta línea de conducta, existen dos tipos de castigos posibles, que pueden ser el castigo de la opinión y el castigo por la ley. El castigo de la opinión, que puede existir o no según la voluntad de cada individuo. En este caso existe perfecta libertad legal y social para ejecutar la acción. Y para afrontar las consecuencias. Esto quiere decir que los llamados deberes para con nosotros mismos no son obligatorios, mientras que el castigo por la ley lo ejerce la sociedad a través de sus instituciones, o sea, cuando los actos ofensivos violan alguno de los intereses o derechos constituidos de los otros.
En este caso, la sociedad como protectora de todos sus miembros. Esto implica que los deberes para con los demás son obligatorios. Entonces, esta diferenciación de los castigos implica una distinción fundamental entre la parte de la vida de una persona que a ella solo se refiere y la que se refiere a los demás. Gracias. Lo dejo con compañero. Entonces, otro punto que también nos habla Mil es que hay acciones que son propias y no que afectan al yo y no al nosotros. Y con esto, Mil nos dice que si, si tú, si tú te quieres cortar las venas, tus venas, eso no quiere decir que, que no sea malo. Sí es malo, pero no estás afectando a la sociedad, sino que estás afectando a ti mismo. Lo estás haciendo, puede que lo hagas dentro de tu casa y con eso no afectes a nadie. Entonces, eso es otro punto del que nos habla Mil. Compañeros, ¿qué les parece si empezamos con el mapa? Listo, sí, Andrés. Bueno, después de haber dado un breve resumen acerca de esta lectura de John Stuart Mill acerca de la libertad, y creo que para poder hacer el mapa mental es importante identificar que John Stuart Mill dice que la libertad, o sea, nosotros vivimos en una sociedad, pero de verdad somos completamente libres. Yo considero que no somos del todo libres porque sí nos ponen limitaciones. Existe un Estado que nos limita y que nos pone normas y reglamentos para controlar. Y cabe resaltar que John dice que la falta de prudencia o dignidad personal podemos denominarla descrédito. Y traemos un ejemplo de que, pero si esta persona en su actuar afecta en parte a la sociedad, como lo decías tú, Andrés, sería conveniente señalarla o abandonarla, o por el contrario, la apoyaríamos en su rehabilitación intentando de que esa persona no vuelva a caer en el error. Entonces, cabe resaltar que el hecho de nosotros juzgar o apoyar a esta persona no quiere decir que estemos patrocinando y que no deba a esa persona merecer un castigo, digámoslo así, tan drástico en forma de reflexión. Entonces, pues queda un interrogante que plantea John Stuart aquí, dice, si la sociedad debe alejarse de hacer un llamado de atención ante un acto irreprochable, o sea, debemos entonces alejarnos, pues siendo así, este juez llamado, lo podríamos llamar sociedad, pues deja a un lado de proteger a niños y ancianos, seres que en ocasiones son incapaces pues, de hacer sus cosas por sus propios medios. Entonces, la ley debe ser rígida, puesto y se debe tener en cuenta que existirán nuevas generaciones, pues detrás de nosotros, van a venir, ¿no? Futuras, y no sería conveniente o agradable que este crecimiento de esas personas que vienen, pues vayan a visualizar ese mal actuar y pues digamos que siempre vamos a tratar de vivir en una sociedad con bases de principios fundamentales, éticos y morales, ¿ya? Entonces, pues yo creería, Andrés, compañeros, si proyectamos para hacer ese mapa central en términos de libertad con John Stuart Mill y desprendemos ciertos conceptos que nosotros ya venimos mencionando. Entonces, ¿estarán de acuerdo? Sí, adelante, podemos empezar. Bueno, tú proyecta pantalla para empezar ahí a través de PowerPoint, me imagino que es la plataforma que usaremos, ¿no?
Manejarás el término libertad ahí en el centro, Andrés, ¿sí? Eso central, muy bien. Y eso. Andrés, agrégale ahí el término libertad donde dice estilos rápidos. Ahí arriba donde están las flechitas a tu derecha. Sí, pero selecciona primero, correcto. Más a tu izquierda, más a tu izquierda, más a tu izquierda, a tu izquierda. Al lado de ese, al lado, ahí se dice estilo, no, a tu izquierda. Ahí. Selecciona uno de esos y puede ser el azul o el negro, no sé, cualquiera. Y dice eso, y ahí vamos aprendiendo los conceptos. Pienso que de ese concepto de libertad podemos desprender si de verdad tenemos la potestad de actuar libre o planar, o no sé, que dicen los compañeros Sur y Andrés. O sea, ahí se da a entender que deberíamos tener una libertad de opinión y libertad, disculpen, al actuar, y que esos actos deben ser buenos y en caso tal sean malos, pues
llevar una repercusión negativa a esa persona con los castigos, ¿no? Digamos que cuando hablamos de castigo no necesariamente tienen que ser castigos violentos, castigos a través de, no sé, restricciones, ¿no? Cosa de que la persona entre en razón y entienda que lo que está haciendo no está bien. Yo pienso que perdón, de cada concepto, podemos ir colocando como que una imagen y pues darle color para darle vida al mapa mental, ¿sí? Pues no sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente de acuerdo. Podría ser ahí en, en libertad, no sé, sabes que hace mucha en la imagen de los esclavos, ¿no? Ese rompimiento de cadenas que es el vil ejemplo de esta palabra libertad como tal. Recordamos, los esclavos estaban privatizados de su propio actuar, de ese derecho a ser libres. Entonces, no sé, yo creería conveniente sí, colocar eso. Y, y en la parte de los actos, pero tendría que ser imágenes muy pequeñas, ¿cierto? Porque tampoco es que sea tan amplia la pantalla para hacer este mapa así. No sé, me dirán. Perfecto, perfecto. Pero entonces trata de reducir mucho la imagen, Andrés, y la llevamos a colación aquí a de dice libertad, opinión, eso, actos. Bueno, sí, ahí en general, como central a todo Sí, eso. exactamente, ahí queda bien. Exacto, ahí. Ya, porque ahí sabemos que hace referencia a toda esa parte superior derecha de la pantalla. Sobreentiende, ¿no? Pero podríamos, no, ¿dónde estaba? Está bien, creo. ¿Cierto, compañera? Sí, yo pienso que ahí queda bien. No sé qué opinan ustedes. Y entonces, otra cosa se me ocurre. Si subimos esa imagen de libertad arriba donde dice libertad, opinión y actos, y agregamos otra en esa posición en la que está esa, una que haga referencia a malas conductas, ¿qué opinan? Me parece bien.
Aló, ¿qué tal se ve? Se ve bien, está bien. Listo. Continuamos entonces. Andrés, Eh, discúlpame. Esa imagen, la que tienes de amarillo de la cadena, si Eso no se revisas, puede traducir porque te envié una, ¿Cómo, creo que cómo? está aquí mejor, te envié una, mírala. Ok, ya, ya. Es correcto, Andrés, exacto. Trata de exactamente. reducirla bastante. Perfecto. Trata de meterla de pronto debajo de altos, Andrés. ¿Cómo? Redúcela un poco más y puedes ingresarla donde dice altos, ¿no? O debajo, para que no te afecte el término, Aquí. aunque no salga de fondo. Más abajo, o sea, aquí en el espacio ese va. Es correcto, correcto. Ok. Entonces, Entonces podemos continuar eh, con los instrumentos gubernamentales, no, sí, sí, sí. instituciones, El castigo, podría ser el exactamente, Estado, los castigos, no, sí, los castigos vienen por las instituciones gubernamentales. correcto. Entonces, listo. Entonces, podemos continuar con lo que él decía acerca de la sociedad. Que el compañero Dylan habló del vínculo que tenía la sociedad, del Estado, este, para no, para que las autoridades no pudieran interferir directamente en la libertad, ¿no? Sí, yo creo que Los límites. ajá, pero ahí hace énfasis como a un ámbito público y privado, porque es que a nosotros como habitantes de esta sociedad tenemos cierto actuar, pero cuando es a nivel general, o sea, en la sociedad, en todos los lugares, pero ¿será que como lo decía en la lectura, cómo actúa esas instituciones gubernamentales frente a nuestro ámbito privado? Si yo estoy en mi casa, yo hago en mi casa lo que yo quiera porque es mía. Entonces, existe como esa distinción, no sé, conflicto entre lo privado y lo público, y es donde entra aquí el son del Estado como tal contra la sociedad. Y eso cae en donde nos limitan como tal en la libertad. Ese es mi punto de vista y basándome en la lectura, no sé qué opinan ustedes, compañeros. Sí, yo opino lo mismo, que hay ámbitos privados y ámbitos públicos. Si ciertamente lo que tú hagas dentro
de tu casa no le afecta a tus vecinos, no le afecta, digámoslo así, a la sociedad, entonces no hay Pero, un... pero queda el interrogante, será que es siempre? Porque si traemos a la actualidad, a la modernidad, a esa reforma moderna que ha tenido eh, pues, el Estado, vemos que las autoridades, las instituciones, pues ya te limitan a ti hasta de que si tú le pones música alta de volumen a tu celular, o sea, en tu casa, a tu equipo de sonido, entonces entra la autoridad y te controla. Entonces vemos que es como un conflicto que hay y lo establecido escritamente es uno y lo que se aplica es otro. Sí, sí. Entonces, podemos, entonces, ¿cómo definiríamos estos conceptos? Creo que podemos unirlos y este, hablar de cómo las instituciones gubernamentales y de cómo estos tres conceptos limitan a las instituciones gubernamentales, pero al mismo tiempo nos dan como una limitancia hacia el actuar. Sí, el actuar ya sea de forma privada, como habíamos dicho, o de forma pública. Sí, claro, pero y es de pronto contradictorio ver que nosotros llamados pueblos somos quienes a través de nuestros mecanismos de participación elegimos a esos a esas instituciones gubernamentales para que nos representen y terminamos siendo eh, pisados, atropellados por la misma. Entonces, que es conflicto, ¿no? Sí, sí. Entonces, entendemos esto de esta manera. Y las limitamos de cuando hablamos de que limitamos a las instituciones gubernamentales,
hablamos de cómo cómo afectan a lo que es nuestra libertad individual, ¿no? Bueno, entonces coincidimos en que la libertad individual tiene un ámbito privado y un ámbito público. Sí, podría exacto, especificarlo ahí en esa parte, las dos flechas, definiéndolo, ajá, como que ese ámbito público haciendo referencia a actuar en general en toda la sociedad y el privado, pues ya ese ámbito en el que, digamos, nadie nos puede vulnerar, ¿no? Siempre y Sí. cuando nosotros no actuemos también en prejuicio hacia nuestro alrededor, ¿no? Pienso yo. Eso. A través de una imagen en lo público, pues el Estado nos controla. Y por lógica, en lo privado, el Estado no te va a controlar. Y es lo que de pronto vemos como una libertad individual, al término de libertad individual. Sí, entonces lo privado lo definimos con lo que el Estado no ve o lo que no puede controlar.
No sé. No. Creo que el compañero tiene mala señal. ¿Qué? Y ahora sí. Compañero Adrián, tienes el micrófono apagado. No controlan actos. ¿Quiénes no controlan estos actos? Exacto, el Estado, Andrés, cosa pues que ese ámbito privado no es vulnerado, es controlado por el Estado como tal. Pero cabe resaltar que ese ámbito privado tampoco es que pueda hacer lo que consideren hacer, tal, y perjudicar al resto de la sociedad. Entonces también va bajo unos lineamientos, pero tampoco es que lo controle el Estado. Y de esa imagen deduce uno que está la balanza de que hay control a través de las normas, ¿no? De la ley. Cada gobierno. O sea, digamos, cuando hacemos referencia a Estado de gobierno, digamos que el gobierno no lo limita, pero sí se debe regir bajo una normatividad de control, ¿no? Sí, sí. Y volviendo a la parte superior, yo pienso y que si hay algo que también una unión que no afecta. Compañero, no se te escucha muy bien. Entonces, ¿se me está escuchando? Sí, ahora sí. Ok. Sí, Andrea, ahí se me escucha, sí, sí. Entonces, esto aquí es la libertad de opinión, siempre y cuando no afecte a lo que se le conoce como la sociedad. ¿Sí? Entonces, pienso que podríamos agregar otra imagen para finalizar, una Sí. en que se muestre el Estado. Compañero, yo también creo que podemos darle un poco de color para que, o sea, para darle vida, ¿sí? A los conceptos, Eh, sí, ok, así más o menos. Es correcto, como que se alcance a identificar cuál es qué concepto exactamente. prevalencia. Ok, bueno, entonces, compañeros, esto, esto fue todo. Bueno, Buscaremos la imagen, vamos a buscar la imagen y para finalizar. yo creería que bien visualizado y señalizado el orden en que vemos ese texto de libertad del señor Joe Stuart Hill, basándonos en todas las pautas dadas por el docente doctor Alonso Cortina, ¿verdad? Sí, sí, Debemos sí. concluir ya finalizando esa imagen, que pues espero que usted entienda todo el esfuerzo que estamos haciendo por realizar esa actividad y el empeño que le colocamos a la lectura y
por parte de nuestra compañera Priscila y Andrés, mi persona. Entonces, no siendo más, señor Andrés, usted me dirá cuando quiera podemos finalizar. Entonces, eh, entonces, yo pienso que ya con esta imagen podemos dar por terminado nuestra, nuestra charla, nuestra socialización de este mapa. Entonces, Nuestro conversatorio. sí, nuestro conversatorio, y así se vería nuestro mapa. Bueno, gracias a todos por la asistencia, compañeros. Me retiro. Muchas gracias. Bueno, gracias por asistir. Gracias. Bueno, que descansen.